Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo se realiza una buena higiene de manos y también demostrar la eficacia entre una higiene de manos bien hecha y una higiene de manos mal hecha. Lo primero que vamos a hacer será ver que en estas manos, que están visiblemente limpias, vamos a demostrar que sigue habiendo muchos microorganismos. En esta imagen podemos ver claramente todos los microorganismos que se encuentran en mi mano, sobre todo en las uñas y alrededor de las uñas. Después de haber visto todos los microorganismos que había en mi mano y la suciedad, vamos a realizar una higiene de manos no correcta, es decir, rápida y sin hacer mucho énfasis en los huevos. Tras el lavado de manos no adecuado, podemos observar que sigue habiendo microorganismos en las manos, sobre todo alrededor de las uñas. Ahora, después de haber hecho un lavado de manos incorrecto, vamos a realizar un lavado de manos correcto. Primero nos aplicamos el jabón y vamos al agua y esparcimos bien en toda la mano. Primero vamos entre los dedos, pasamos los dedos para quitar la suciedad del dedo. Ahora con la otra mano lo mismo. Y ahora alrededor del dedo gordo. Y con la otra mano lo mismo. Ahora pasaremos a las uñas. Muy importante limpiarlas bien, porque es donde se acumulan muchos microorganismos. Ahora pasaremos a las muñecas. Y por último, aclaramos todo bien. En esta imagen podemos ver que no hay casi ningún microorganismo en mis manos. Sobre todo se ve la diferencia en las uñas, donde hemos limpiado la mayoría de microorganismos que había. Ahora vamos a hacer la prueba con el hidroalcohol. Mis manos están sucias, no he realizado ningún lavado de manos. Y me voy a aplicar el hidroalcohol en toda la mano. Aquí podemos ver que las manos sí que están algo más limpias, pero siguen estando sucias. Con esto podemos comprobar la importancia de realizar bien el lavado de manos y las diferencias que hay entre hacerlo bien y hacerlo mal. Hemos visto que realizando el lavado de manos de 60 segundos, enfocándonos bien entre los dedos, limpia muchos más los microorganismos que hay en nuestra mano. Y también hemos podido observar que utilizar solo el desinfectante no exime de realizar un buen lavado de manos anteriormente.